usted que no sabe de matemática, 3 por día en los 3 brazos, nos dice. Sí, es de preocuparse. Y seguimos bailando. Y de ocuparse. Yo decía que la casualidad funciona, porque cuando hablábamos de convocar a Soraya, y yo sé lo ocupada que está, yo sé que estuvo de viaje, pero todo ha coincidido, Soraya, con el aniversario de PACAM, con acontecimientos muy dolorosos que demuestran que no nos manejamos de la mejor manera cuando suceden, y con algo que te debes sentir muy orgullosa, muy satisfecha, que ya PACAM tiene 20 años y que es un centro de referencia en el país. Y siempre te lo recuerdo cuando nos corresponde celebrar PACAM, que al principio yo dije, no, pero estas mujeres no van a poder con esto. No es imposible. Además, son muy tradicionales. ¿Qué pasó? Y PACAM, reitero, es una institución, ha hecho un trabajo encomiable, permanente, y por ahí andan muchas mujeres, iba a decir personas, pero son mujeres, reconociendo y agradeciendo la asistencia de PACAM. ¿Cómo se siente Soraya Lara 20 años después con ese proyecto que es una realidad incontestable? Sí, muy bueno. Saludos y saludos a la audiencia. Realmente cuando hablamos de estos 20 años y preparábamos este historial desarrollado, nos parecía mentira, o sea, y ya pasaron y hemos hecho tantas cosas. Porque cuando pensamos en el PACAM fue por convicción, se asumió como compromiso, con esa voluntad de que teníamos que hacer algo y de comprender a las mujeres víctimas. Yo no te podría como decir cómo me siento. Yo en este momento me siento como anestesiada, en el sentido de que hemos visto logros, avances, pero retrocesos. Y a veces pareciera como si volviéramos antes de la ley 2497. Por ciertos comentarios que evidencian como una incomprensión hacia las víctimas. Entonces decimos, bueno, qué buen logro. Hemos capacitado fiscales, policías, militares, jueces, a la población en general, pero todavía falta tanto por hacer, que da la sensación de que hemos puesto nada más como un granito. Yo entiendo, logros en la medida que PACAM está ahí y sirve de asistencia a las mujeres maltratadas, pero ese eterno comenzar es como cuando mencionábamos las cifras de niñas embarazadas. Yo incluso imputaba a muchas organizaciones internacionales que desperdician recursos haciendo unas campañas que ellas mismas admiten que no han sido exitosas. Entonces eso ahí sí estremece, Soraya, porque se dan 10 pasos adelante y tú sientes que atrás los mismos gritos de descalificación, el error conceptual en el tratamiento, y ha pasado un episodio que lo comentaremos luego, pero no podemos desmayar. No, esa es la ventaja, que nosotras, pese a todo lo que va aconteciendo en la sociedad y viendo también algunas injusticias, cuando las mujeres que asisten al PACAM, tú comienzas a ver la transformación o los testimonios, o que retomaron la universidad, que retomaron su trabajo, que comenzaron a desarrollar otras fundaciones, que si era un artista volvió al canto. O sea, una serie que tú dices, vale, continuar. O sea, es como una inyección. Una sola mujer nos pone como una inyección de entusiasmo para decir, sí, hay que continuar. Y esos testimonios son extraordinarios. Solo podemos como citarlo de esta manera porque también nos gusta preservar el anonimato de cada mujer, a menos que cada una de ellas quiera hablar y contar su historia. Pero yo creo que esa es la gran satisfacción cuando vemos mujeres que decimos pasó por el PACAM. Bueno, han recorrido 20 años, pero ¿cómo surge este
patronato de ayuda a casos de mujeres maltratadas. ¿Y en dónde han tenido trabajos? ¿Están en Santo Domingo, en todo el territorio nacional? ¿Cómo funcionan ustedes? Porque yo sé que a la audiencia le da curiosidad, porque dicen PACAM, pero ¿qué es PACAM? Y cuando ven el PACAM dicen, yo creía que era un edificio. Así mismo. Que era un edificio. Digo, no, es que esto es voluntad. Esto es voluntad. Claro. Voluntad. Y que no venga a buscar, aquí no hay nominilla, ¿no? Nada, no hay nada. Es un patronato. Es un patronato. Y parte de, déjame decirte que también una de las cosas más dolorosas es tú ir desarrollando este proyecto con carencias económicas. Claro. Porque no es un surge? tema que no todas las empresas quieren identificarse con este tema. Pero PACAM surge, a mí me gusta hablar de dos experiencias, como yo digo, la experiencia consciente y la inconsciente. Y para mí la experiencia consciente es, bueno, mi consultorio recibía mujeres que podían pagarme una consulta. Exacto. Y yo decía, pero, y esto ocurre, y las que no tienen para venir a la consulta privada, ¿quién las ayuda? Y pues llegó este pensamiento, me acerqué a un grupo de mujeres, incluyendo a doña Rosa Hernández de Grullón, mi hermana, mi cuñada y dos amigas de muchísimos años, y otras que conocí en ese momento. Le planteé la idea, me dijeron, creyeron en mí, porque para mí la gratitud que yo siento de ese grupo de mujeres es que creyeron en una idea. O sea, yo no tenía en ese momento nada escrito, yo tenía todo en mi cabeza y lo fuimos desarrollando. Y para mí, como les digo, no sé cómo agradecerle el hecho de que yo dijera, vamos a hacer esto, mira, yo creo que tenemos que incidir en los jueces, en el Ministerio Público, en la población. Y así fue diciendo y lo fuimos haciendo hasta que tomó cuerpo. Esa es la parte consciente. Pero digo, bueno, pero siempre hay algo que te impulsa, que es algo que está ahí. Y me puse a pensar en donde me crié, en La Vega, en el barrio donde yo me crié, y veía muchos episodios de esta naturaleza. Veía a tías llorar, yo no entendía por qué lloraban, pero tuve como el contacto con el sufrimiento de las mujeres. Y yo digo que de alguna manera ese inconsciente que estaba ahí, conectado a mi experiencia infantil y de adolescente también, es como si se hubieran conjugado entre ese contacto con esas mujeres, ese dolor inconsciente de ese pasado, de las experiencias infantiles, y entonces quise quizás de alguna manera para reivindicar a esas mujeres. Sumando que para conquistar a ese grupo, bueno, familiar y de amistad, como el de Cuchita, no había promesas de exposición pública, porque precisamente la discreción ha sido la base de PACAM. Ahí me escribía una persona y decía, el día que Soraya quiera doy el testimonio. Yo pienso que llegará ese día de las personas que pasaron por PACAM y cambiaron su vida, pero parte del trabajo es esa discreción, que quizás es bueno que nos explique cómo se da. ¿Quién te llama y te dice, mira, fulanito me está amenazando, no creo que voy a ir a la fiscalía porque ahí no me van a hacer caso? Ya ustedes canalizan hacia la fiscalía, ¿verdad? No. Por eso, porque queremos, primero, toda persona que trabaja en el PACAM, lo primero que firma es un consentimiento informado de discrecionalidad. Yo quería que tú lo ratificaras, porque hay mucho temor con eso. No. De que nosotros vamos a tener nombres, y aunque veamos el riesgo al que está expuesto una víctima, que vamos a llamar al Ministerio Público para decirle, tampoco. Nosotros en nuestro programa... ¿Me van a denunciar en PACAM? No, porque para nosotras es importante, y lo tenemos considerado como un criterio ético, que nosotras no vamos a hacer nada que la mujer nos autorice. Tiene que haber una solicitud, incluso por escrito, de la mujer que diga, yo quiero que usted llame al Ministerio Público y le informe.
porque no podemos actuar, para mí es un acto de violación a un proceso de intimidad que se da entre el terapeuta o la terapeuta y la mujer. Entonces nosotros lo que sí hacemos es identificar los factores de riesgo. ¿Cómo llega una mujer entonces a PACAN? Dicen los expertos en adicciones que tú no te puedes meter con un adicto o una adicta si el adicto no se da cuenta. O sea, que mira, que tú estás bebiendo mucho, ve a Alcohólicos Anónimos, tú no lo llevas, ni lo llevas a Fénix. Uh-huh. Es cuando tú dices, mira, Soraya, no puedo más. Entonces, en caso de violencia, que hay una suerte de adicción también y de hábito o de miedo, ¿cómo la persona maltratada se da cuenta que de verdad está siendo maltratada y que no es normal que a ti te humillen en público, que te digan que tú no sirves para nada, que te den una galleta, que el caso que ustedes tienen, que te cambia muy bonita y después te dicen, no, tú no vas a ¿Cómo te das cuenta que eso no puede seguir siendo así? Las mujeres, en un estudio interno que hicimos, ¿no? Preguntándole a las mujeres que cómo se habían enterado del PACAN. Siempre es una pregunta que se hace. Y las mujeres nos dicen que se enteraron por otra mujer que recibió atención psicológica. O sea, las mujeres hablan entre sí. Otra parte son las mujeres que nos escuchan a través de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación y ahora por las redes sociales. Entonces, yo creo que es parte de lo ganado que las mujeres identifiquen. Yo estoy siendo violentada de esta manera, violencia física, violencia psicológica, violencia económico-patrimonial y sexual. Lo que sí la mujer, cuando llena ese formulario de ingreso, que tratamos de identificar los diferentes tipos de violencia, se da cuenta que sufre más de una sola violencia. O sea, en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia. Siempre que hay violencia física, hay violencia psicológica, pero el 100% de las mujeres que asisten al PACAN es violencia psicológica, es la que más predomina, más que la física, incluso. Muy cultural eso aquí también, claro, el maltrato, por eso dije en público, ay, tú sí estás fea, tú no sirves para nada. El control también, el control de con quién te reúnes, a quién te llama, controlar la salida, el control económico sí, el control económico y patrimonial, porque se dan diferentes tipos de abusos. Por ejemplo, la ocultación de bienes, que es patrimonial. Cuando el hombre rompe la silla, la puerta, que es un bien común, que quema la casa. Todo lo que tenga que ver con esos bienes comunes es violencia económica, pero se manifiesta también a través de incumplimiento de las responsabilidades del hogar, del cumplimiento de responsabilidades con los hijos, aún estando viviendo bajo el mismo techo. Los hijos no limitan esa violencia, son parte, víctimas también. Son víctimas directas. Antes se hablaba de víctimas indirectas, hoy se habla de víctimas directas porque hemos podido determinar el daño psicológico también que sufren los hijos que están expuestos a la violencia. ¿Y ustedes desarrollan programas solo con las mujeres? No, nosotros tenemos diferentes programas. Ese es lo que nosotros llamamos cariñosamente el PRMB, que es el programa de atención a mujeres víctimas de violencia. Tenemos el programa para hombres, un programa de psicoterapia que creo que tenemos ya algunos 8 años con ese programa y solo han asistido 18. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Quisimos abrir, ¿verdad?, la carpeta para que aquellos hombres que reconocieran, así como las mujeres van, Carmen, como bien tú decías, yo soy víctima, me identifico, las escuché, están hablando de mí, y dijimos, bueno, para que haya un balance, ¿verdad?, una igualdad de oportunidades, vamos a crear un programa para aquellos hombres que se identifiquen como maltratadores y que no son denunciados, pero quieren cambiar. ¿Y si alguno es denunciado y de todos modos quiere cambiar? Mira, eso es relativo. Yo he revisado varias investigaciones, porque nosotras hicimos
con una PEC, un estudio con hombres denunciados, o sea, sobre las distorsiones cognitivas y el uso de la violencia en hombres denunciados. Las informaciones las levantamos en las fiscalías y en el Centro Conductual para Hombres. Y los que decidieron participar, ¿verdad?, voluntariamente, firmaban su consentimiento informado de que estaban participando en ese estudio, pues ellos consideraban que no eran los culpables ni tenían comportamientos violentos. ¿Y cómo evaluaban su comportamiento normal en una relación? Que las mujeres son que lo provocan. Que es que el Ministerio Público exagera, que es que nada más le hacen caso a las mujeres, que después de la ley 2497 esto se ha vuelto un desastre. O sea, porque colocan el problema fuera de sí, no dentro de sí. Mira algo, yo veo una cifra de la cantidad de mujeres que ustedes han atendido durante 20 años y a mí no me da la división. ¿Cómo es posible que ustedes atendieran a tantas mujeres? No, atendidas en el sentido de las capacitaciones. Bueno, están colectiva. Incluidas. Okay, sí, porque ahí en ese impacto también hablamos de personas. Porque como tenemos 20 años capacitando jueces, fiscales, nosotras hacemos desayunos, hacemos talleres, conferencias y estamos impactando a toda esa comunidad. Y qué decir a los barrios, porque también hemos desarrollado proyectos de cuando comenzó el PACAN de intervención social, que es uno de nuestros programas, que nos movilizamos a impartir talleres en diferentes localidades, incluso hasta en el interior. Y en el transcurso del tiempo se han sumado empresas que nos contratan para charlas para sus empleados y lo hacemos en el horario de laboral, trabajo. Mejor, claro, pero qué interesante. Sí, y es lo ganado, o sea, y cuando decía ahorita al inicio de cómo las mujeres llegaban, cómo se encontraban, para nosotros fue una sorpresa. Porque un patronato que en aquel entonces se llamara Patronato de Ayuda a Casas de Mujeres Maltratadas, o sea, era... ¿Quién fue la primera que llegó? Una persona llegó y ¿qué ustedes hicieron? Como el primer cliente que llega a la farmacia. Sí, una sorpresa. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo llegó? Porque nosotras nos lanzamos inmediatamente a los medios de comunicación. Nosotras no distribuíamos cuál programa de televisión, de radio, porque antes de salir a la luz pública nosotros duramos un año estudiando. Claro. O sea, no fue que fue una idea, es que nos formamos. No, y prepararse cuando le llega a la persona afectada. Era un tema muy serio, complejo. También nosotras teníamos que conocer a profundidad, porque, oye, yo misma me di cuenta de cuántos prejuicios tenía, cuántas distorsiones. Y fue un aprendizaje. Yo tuve que aprender, yo tuve que cambiar muchísimas construcciones que tenía también. El cómo me refería a mí, cómo me refería a otras mujeres. O sea, yo estaba tan plagada como los demás. Entonces esto fue como dicen algunas mujeres, como ustedes no hacen una cirugía en el cerebro, porque tú vienes con una visión, con una realidad, ¿verdad? Cultural, familiar, y nosotros te decimos, mira, esto es una distorsión, estás minimizando, te estás autoinculpando. Entonces les vamos haciendo notar a las mujeres el cómo ella también han sido víctimas de la cultura. Uh-huh. Y cómo cambiar su lenguaje, de percibirse a sí mismas, se empoderan. ¿Y desde PACAN han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con otros tipos de centros similares de otros países, o han referenciado el caso de República Dominicana? Sí, nosotros teníamos en esos primeros años un contacto muy directo, y lo teníamos, pero en aquel entonces con la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos en Madrid. Yo visité incluso casas de acogida allá. Trabajo. Ellas venían, creo que duraron como 4 años consecutivos. Hicimos trabajo con fiscales, con jueces, con la sociedad civil, de manera que esta alianza también nos ayudó mucho a fortalecer nuestras actuaciones, y durante
los siguientes años realizamos varios seminarios internacionales donde traíamos expertos de Argentina, Chile, Estados Unidos, España. O sea que nosotras buscábamos personas con perfiles de investigación, de publicaciones de libros que dijeran programas, porque era la forma de nosotras nutrir y también de posicionar el tema. Claro. Soraya, hasta ahora, ¿cuál ha sido, si lo han establecido en las investigaciones, en los registros, la razón más socorrida para decir permanezco en la relación? Porque se cree, en la esquina dice, no, es por el dinero. Las mujeres aguantan todo por ese dinero, porque están manteniendo los hijos, o a la mamá, o a la familia, y además a ellas mismas. ¿Cuál es la causa principal para mantener una relación tóxica, de abuso, de maltrato? ¿Cuál ha sido hasta ahora? Mira, hablar de una causa principal sería injusto. Porque así mismo como tenemos diversidad de mujeres, así mismo tenemos diversidad de justificaciones. Pero podemos como agruparlas en las distorsiones cognitivas, la idea del amor romántico, el miedo a que le quiten los hijos, el miedo a que la desacrediten, a que la dejen en la calle. Que una de las cosas que vimos recurrentemente es cuando el agresor le dice, si tú me dejas, prepárate, que yo puedo coger cárcel 30 años tranquilamente. Entonces, como se han identificado diferentes tipos de agresores, o sea, porque todos son agresores, pero ya en las investigaciones se ha identificado el tipo pitbull, el tipo cobra, el emocionalmente inestable, el estilo narcisista. Entonces, dependiendo de esas características de cada uno de estos agresores, el impacto que tiene esta violencia puede ser mucho más severo que en otra mujer. El pitbull es el que no suelta. El que no suelta, el que golpea hasta dejar a la mujer o muerta o casi muerta. Tiene una de las características, es que es dependiente emocionalmente, porque lo interesante es que se habla de la dependencia emocional de las mujeres, pero no se habla de la dependencia emocional del hombre. Entonces el pitbull, una de sus características es esa dependencia emocional de la mujer, que cree que sin ella no puede aunque vivir. La maltrate. Aunque la maltrate. O a pesar de que la maltrata. Porque él, además, y es lo que hemos visto, hay también distorsiones cognitivas, que él entiende que la mujer es su propiedad. Está esa idea de que si no es conmigo, si no está conmigo, tampoco puede ser de otro. Y fíjate que los feminicidios ocurren después que las mujeres se han separado, cuando él se da cuenta, o ellos se dan cuenta, que no hay vuelta atrás. Entonces, cuando el acecho y la persecución se hace más intensa. Tenemos que hacer una pausa, pero estos son temas que uno no quiere tener pausa. Pero igual ocurre en todas las clases sociales. Igual. Hacemos una pausa y regresamos con Soraya Lara. 20 años del Pacán con nosotros.